Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Hermanos en Cristo y amigos todos, una vez más, mucho gozo en mi corazón por poderme poner en contacto con todos ustedes en esta hora solemne de predicar la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Oremos. Señor y buen Padre Celestial, de veras te damos gracias, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que hay, el creador de los cielos, la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay. El que nos creó a nosotros, los seres humanos, a su imagen y a su semejanza. Reconocemos, Padre Celestial, que tú eres luz y no hay ninguna tinieblas en tu ser. Tú eres perfectamente limpio de tinieblas, de iniquidades y de pecados. Reconocemos, Padre Celestial, que tú eres el Dios que es espíritu y que debemos adorarlo, guiados por el Espíritu Santo y con verdad de nuestro corazón. Por eso en este momento te alabamos, te bendecimos y te adoramos con la sinceridad y verdad de nuestro corazón. Señor, con tu amor derramado en nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Padre bendito, Padre glorioso, santísimo, altísimo, amor eterno, misericordioso y compasivo por toda la eternidad. Te rogamos que tengas a bien asistirnos en esta hora solemne con la unción de tu Espíritu Santo, Señor, para recibir de Él el respaldo espiritual, la sabiduría del cielo, para que nuestros corazones sean iluminados y nuestras mentes tengan lucidez con la luz del cielo, para poder, Padre Celestial, explicar tu palabra, sembrar tu palabra en el corazón de todos los que están oyendo tu palabra ahora y que la oirán posteriormente. Señor, yo te ruego por la audiencia. Bendice a la audiencia de esta predicación de tu palabra, Señor. Que el Espíritu Santo promueva una actitud de mansedumbre para recibir tu palabra con esa actitud, y tu palabra recibida con mansedumbre por ellos los edifique, los limpie, los salve, los santifique, como enseña tu palabra mismo que ocurre cuando se recibe con mansedumbre tu palabra de Dios. Oh Padre Santísimo, Padre glorioso, glorifícate en medio nuestro y a través de este ministerio de la predicación de tu palabra, permite que tu siervo sea un obrero aprobado por ti ahora, que no tiene nada de qué avergonzarse y que traza bien, rectamente, sin desviarse, tu palabra que vive y permanece para siempre. El honor, la gloria, la bendición, la alabanza y la adoración única y totalmente para ti, porque solo eres tú, el único Dios vivo y verdadero que hay. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Según la historia, después de terminada la terrible Segunda Guerra Mundial en 1945, un conflicto bélico que dejó, escuchen,
aproximadamente unos 48 millones de víctimas. ¿Qué les parece? La Segunda Guerra Mundial dejó aproximadamente unos 48 millones de víctimas. Terrible, ¿no? Después de esta Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945, surgió un nuevo orden mundial con la creación de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, cuya misión principal era la preservación de la paz mundial. Este nuevo orden mundial estableció normas políticas, económicas, militares, de relaciones internacionales y sociales para un mejor gobierno de las naciones que habían quedado en graves crisis diversas por causa de la horrible Segunda Guerra Mundial. Este nuevo orden mundial, como podemos ver, surge con grandes expectativas, con grandes esperanzas para el mundo, ofreciendo paz, seguridad y una mejor convivencia entre las naciones o países. Pero, escuchen, este nuevo orden mundial en el momento actual de la historia ha resultado en una gran y terrible frustración y desencanto para el mundo. Pues las expectativas de estabilidad política, de paz, de progreso económico ofrecidos no han ocurrido. Por el contrario, hoy las naciones están en una situación gravísima de crisis económicas, políticas, militares, sociales, jurídicas. Hoy todo es en las naciones de esta tierra un gran caos, desorientación. Las naciones no tienen dirección, no tienen norte definido y claro. Hoy las naciones están turbadas y con miedo por las guerras, por los rumores de guerras, por las pestes, hambres y terremotos que ocurren y las golpean ferozmente. Por esto, y en vista de que el nuevo orden mundial, surgido después de la Segunda Guerra Mundial, que ha fracasado, que es una gran frustración, escuchen, el mundo está pensando en la urgencia de un nuevo orden mundial mejor y que reemplace al que existe hasta el día de hoy y que surgió al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Saben, hermanos y amigos, hoy ya se habla que el mundo, escúcheme, hoy ya se habla que el mundo necesita un líder mundial que ponga orden en las naciones, en sus economías, en sus instituciones políticas, militares, jurídicas y etc. Y efectivamente, las Sagradas Escrituras, hermanos en Cristo y amigos, hablan, escuchen, que en los últimos días, previos a la segunda venida del Señor Jesucristo, surgirá un gobierno mundial encabezado por un líder inteligente, poderoso y con grandes capacidades administrativas que gobernará, sí, con engaño a las naciones.
¿Quién es este líder? La Sagrada Escritura lo identifica como el anticristo, o también lo llama en el Apocalipsis la bestia. Precisamente, hermanos en Cristo y amigos, ahora voy a hablar con las luces de la Sagrada Escrituras, con las luces de la palabra de Dios sobre el nuevo orden mundial encabezado por el anticristo o la bestia, como dice el libro de Apocalipsis. Bien, comencemos por ver nuestro primer punto. Hablemos sobre la persona del anticristo. La Sagrada Escritura dice mucho con respecto al individuo, al hombre que aparecerá en el tiempo del fin, antes de la venida del Señor Jesús, como cabeza de un nuevo orden mundial. Veamos la información de la Sagrada Escritura sobre el anticristo, sobre la bestia, este gobernante mundial poderoso que surgirá al fin del tiempo antes que el Señor venga. Los que tienen sus Biblias, la primera cita, por favor abran en la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 2, los versículos 3 y luego leemos el versículo 8. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Segunda carta a los Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? El anticristo, ¿no? Porque no vendrá sin que antes venga. A ver, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién? El Señor Jesucristo. No vendrá el Señor Jesucristo por segunda vez sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y leamos en el versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en cuanto a la identidad del anticristo? Hay tres cosas que dice de él. Es un hombre de pecado. En segundo lugar, es un hijo de perdición. Y en tercer lugar, es un inicuo. Fíjense, así lo describe Pablo aquí. Vamos a la primera carta de Juan, en el capítulo 2, y leemos el versículo 22. Primera carta de Juan, capítulo 2 y el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y también al Hijo. En este versículo de primera carta de Juan, a este gobernante mundial lo llama anticristo, o sea, contrario, opuesto a Cristo. El anticristo se opone totalmente al Señor Jesucristo y a los planes del Señor Jesucristo. Se opone totalmente a Dios y a los propósitos de Dios buenos para el mundo. Sigamos. Ahora vamos al libro de Apocalipsis para ver otra información en cuanto a la descripción del anticristo. Apocalipsis 9:11. Leemos aquí la palabra del Señor. Apocalipsis, el capítulo 9 y el versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos
Noten, al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Ahora, ¿cómo se lo identifica aquí a este gobernante mundial? Se lo identifica como el ángel del abismo. Sigamos. Aquí en Apocalipsis mismo, capítulo 11 y el versículo 7. Y cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. En el capítulo 13 leemos 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, noten, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, por eso es bestia, ¿no? Semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder, o sea, el diablo, y su trono y gran autoridad. Entonces, ¿cómo llama Juan en las porciones de Apocalipsis que acabamos de leer? Lo llama la bestia. Y lo llama la bestia porque, como hemos oído, tiene semejanzas a animales, a bestias. Vamos al Antiguo Testamento y abramos en el libro de Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8, y leemos el versículo 23. Dice Daniel 8:23: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, noten, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. ¿Cómo describe Daniel a este gobernante mundial del que estamos hablando, que aparecerá en los últimos tiempos? Como un rey, noten, altivo de rostro, un hombre soberbio, orgulloso y entendido en enigmas, o sea, en cosas ocultas y misteriosas. Aquí en Daniel capítulo 9 leemos en el versículo 27. Dice Daniel 9:27: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá, noten, el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Otro nombre que se le da a este gobernante mundial que aparecerá en el último tiempo es desolador. Noten. Vamos al Nuevo Testamento y leamos en el Evangelio según Mateo capítulo 24 y leemos el versículo 15. Mateo 24 versículo 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo, noten, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Cómo lo identifica aquí el evangelista Mateo a este gobernante mundial del que estamos hablando? Como el desolador. Entonces, el hombre de pecado, mis queridos hermanos, sí, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, el ángel del abismo, la bestia, el rey altivo el rey altivo, entendido en enigmas, el desolador, la abominación desoladora,
o el anticristo, se escuchen, será un individuo, será una persona o un hombre que no es un hombre común y corriente. Estará dotado con poderes extraordinarios, sobrenaturales, dados por el diablo o concedidos por Satanás. Veamos esto en la segunda carta a los tesalonicenses, y leamos en el capítulo 2 los versículos 8 y 9. Segunda carta a los tesalonicenses 2, 8 y 9. Leemos la palabra. Entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obras de Satanás, y escuchen, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El advenimiento del anticristo es por obra de Satanás, nunca nos olvidemos. El aparecimiento, el surgimiento del anticristo es por obra de Satanás o por obra del diablo. Dice aquí la palabra que este hombre vendrá, noten, con gran poder de Satanás o con gran poder que le da el diablo. Con el gran poder dado por Satanás, hemos leído, este hombre hará grandes señales, hará prodigios, hará milagros, maravillas, portentos. Pero escuchen, pero estas grandes señales y prodigios son mentirosos, son falsos, mis queridos hermanos, en la fe del Señor, en la fe del Señor Jesucristo. Escuchen lo que voy a decirles. El único que hace milagros, prodigios verdaderos, es el Dios vivo y verdadero, que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Los milagros, prodigios hechos por el poder de Dios son los únicos milagros, señales y prodigios verdaderos, auténticos y reales, mis queridos amigos. No así los prodigios, las señales, los portentos que hará el anticristo, que son falsos, mentirosos, porque son hechos por el poder que le da el diablo o por el poder que le da Satanás. ¿Y cuál será la conducta del anticristo para con nuestro Dios y Padre Celestial? En la segunda carta a los tesalonicenses 2, leemos en el versículo 3 y 4. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién es ese? No vendrá el anticristo, la bestia, no se olviden, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, o sea, la apostasía de la iglesia. O sea que antes de la venida o la aparición del anticristo habrá la apostasía en la iglesia, o sea, la renuncia a la sana doctrina, la verdadera doctrina, para seguir doctrinas del diablo, como por ejemplo las mismas doctrinas que implementará el anticristo. No vendrá, el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía, noten, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta, o sea, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, noten, se opone y levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Noten lo que dice aquí. El anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, todo lo que se llama Dios vivo y verdadero. El anticristo se levanta y se opone contra todo lo que es objeto de culto al Dios vivo y verdadero, todo lo que es objeto de culto y de adoración al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad. Otra cosa que dice aquí, el anticristo se sienta en el templo de Dios como Dios, y el templo de Dios al que hace referencia, tengo entendido, es el templo que se edificó en Jerusalén. Y esto hace pensar que el anticristo bien puede ser un judío, por esta referencia a que se sienta en el templo de Dios como que fuera Dios. Y el anticristo se hace pasar por Dios, fíjense ustedes. Bien, mis queridos hermanos y amigos, este es el hombre engendrado por Satanás, que fundará y creará un gobierno mundial en los últimos tiempos. Bien, hablemos entonces sobre el gobierno mundial que encabezará el anticristo o la bestia. El anticristo instaurará y encabezará un gobierno mundial, hermanos, con poderes políticos, económicos, militares, gobierno que ninguna nación terrenal lo ha tenido hasta entonces, ni lo tendrá. En esta parte cito un autor cristiano escribiendo sobre el anticristo. Escuchen lo que dice este autor cristiano hablando del anticristo. Será un hombre de grandes habilidades, adiestrado exclusivamente por Satanás. Las escrituras sugieren que será dotado de gran habilidad para liderar y resolver los problemas complejos que enfrentará el mundo, con la capacidad de tener las naciones bajo su control. Será inteligente, poseedor de un entendimiento en los asuntos políticos y económicos. Será un hombre militarmente poderoso y brillante. Tendrá una gran habilidad de oratoria, y esto, sumado a su astucia, le permitirá persuadir a multitudes para que lo sigan. Pero detrás de él está Satanás, que le da habilidades sobrenaturales y la autoridad para dominar naciones. Cito también aquí a otro autor cristiano que escribe sobre el imperio del anticristo. Escuchen lo que dice este autor cristiano. El imperio del anticristo mantendrá un estricto control económico sobre todo el mundo. Vuelvo a leer esto. El imperio del anticristo mantendrá un estricto control económico sobre todo el mundo. Los suministros indispensables para la vida en una devastada tierra que ha experimentado el juicio de Dios serán imposibles de conseguir para aquellos que no estén dentro del orden y sistema económico establecidos, quienes serán considerados subversivos, e incluso aquellos que difieran del sistema de gobierno del anticristo por la presión económica serán obligados a inclinarse ante él. Solo el que tenga la marca de la bestia o del anticristo en su frente o en su mano
y esa marca es un número, el 666 o el 666. Solo quienes tienen esta marca en su frente o en su mano se beneficiarán del reino mundial del anticristo. Solo estos podrán hacer transacciones económicas, como comprar las cosas necesarias para la vida en el cuerpo, la comida, la ropa y etcétera. Los que no tengan el número de la bestia o del anticristo 666 grabado en su frente o en su mano, serán perseguidos y hasta matados. Abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis para leer en el capítulo 13. Apocalipsis, el capítulo 13, y leemos el versículo 7. Y se le permitió, o sea, al anticristo, a la bestia, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Versículo 8. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero y que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Se dan cuenta? Que únicamente solo los que tienen la marca del anticristo, de la bestia, grabada en su frente o en sus manos, el 666, son los únicos que gozarán de todos los beneficios de este sistema diabólico, satánico, instaurado por el que se llama el anticristo. Sobre el asunto del número de la bestia grabado en la frente o en su mano, hay dos ideas. Hay quienes piensan que será grabado en la frente, así como se hacen hoy día los tatuajes en la piel, ¿no? Que así se hará, se grabará, como se hacen los tatuajes en la epiderme, en la piel de la frente y de la mano. Y uno de los argumentos es que una vez que una persona se hace una grabación, un tatuaje en su piel, eso nunca desaparece. Pero hay la otra idea, y que es la más difundida y parece la más correcta, que el 666 grabado en la frente y en la mano será a través de un chip electrónico puesto naturalmente bajo la piel. Será un chip donde estará toda la información de la persona en cuestión, según se comenta y dicen los estudiosos, hermanos. Y saben, he oído que ya hoy día me hablaron de una mujer muy rica en Estados Unidos, que esa señora no tiene ella toda su información personal y también económica, todo lo tiene grabado en un chip que está en su muñeca, pero bajo la piel. Y dice, yo no ando con dinero, nunca ando con efectivo. Lo que hago es, a donde voy a hacer una transacción, presento mi muñeca y allí me toman, ven toda mi información personal, también mi capacidad económica, y de esa manera hago yo la transacción económica, pero yo ya no ando con dinero efectivo en mi cartera, dice esta mujer. Fíjense ustedes, ya está surgiendo esta cosa, ¿no? De la grabación del
de todos los datos personales y la grabación también que ocurrirá con el 6.6. Ya está ocurriendo esto usando la tecnología, los chips tecnológicos puestos debajo de la piel, en la frente o también en la mano. Sea cual fuere el sistema para grabar en la frente el 6.6 o también grabarlo en la mano, lo importante, lo que sí hay que decir es que el número 666 será el número que va a identificar a los seres humanos como pertenecientes al anticristo, perteneciente al imperio mundial del anticristo y los únicos que podrán tener los beneficios de ese gobierno mundial satánico, como estamos diciendo aquí, mis queridos hermanos. Bien, una vez que hemos estudiado lo que tiene que ver con el gobierno mundial que instaurará o encabezará el anticristo, la bestia, quiero que hablemos del fin del anticristo y su gobierno mundial satánico, el fin de ello. Escuchen lo que voy a decirles, hermanos. El anticristo y su nuevo orden o gobierno mundial no serán eternos. Bien, abramos las escrituras otra vez en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses para leer en el capítulo 2 el versículo 8. Segunda carta a los tesalonicenses 2, versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Recuerdan que está refiriéndose Pablo al anticristo, a la bestia, al gobernador mundial del que hemos hablado? Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Al anticristo, el Señor Jesucristo matará con el espíritu de su boca. Otras versiones traducen así: a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca. Otra versión traduce: el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca a este inicuo, a este anticristo, a esta obra del diablo. Al anticristo el Señor destruirá, dice aquí la palabra, con el resplandor de su venida. Otra versión traduce: y reducirá a la impotencia cuando regrese en todo su esplendor. Sí, un hombre que ha tenido poderes sobrenaturales dados por el diablo y que ha gobernado a las naciones y que ha hecho tanto daño, cuando el Señor venga, lo reducirá a la impotencia, o sea, el poder que tiene se acabará. ¿Cuándo? Cuando regrese el Señor en todo su esplendor. Ese poder que ha tenido el anticristo se lo quitará y será reducido. Este hombre poderoso, económicamente, jurídicamente, militarmente, reducido a la impotencia. Un hombre sin poder. Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 20. Sí, Apocalipsis, el capítulo 20. Dice así la palabra de Dios. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató
por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto será desatado por un poco de tiempo. Dice la palabra en el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, será suelto de su prisión Satanás, ¿no? Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Se dan cuenta? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué dice aquí la palabra? Satanás, el diablo, creador y gestor del anticristo, será lanzado en el lago que arde con fuego y azufre. La bestia o el anticristo, tal como leemos en el versículo 10, ¿no? La bestia o el anticristo también será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. El falso profeta, sirviente de la bestia o el anticristo, también será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, según dice Apocalipsis 20, el versículo 10. Ahora bien, ¿qué ocurrirá con estos personajes infernales en el lago que arde con fuego y azufre? Noten lo que dice la última parte del versículo 10. Y serán, está en plural, ¿quiénes? El diablo. ¿Quién más? La bestia o el anticristo y el falso profeta o el vocero diabólico del anticristo. Serán, dice, noten, atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta? Atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En otras palabras, los tres serán atormentados eternamente en ese lugar horrendo y espantoso. Y escúchenme, y a este mismo lugar horrendo y sus habitantes espantosos, el diablo, el anticristo y el falso profeta, también irán los impenitentes, y entre estos aquellos que aceptaron a la bestia, al anticristo, lo adoraron, lo siguieron, permitieron que en su frente se grabe o en su mano se grabe el número del anticristo, de la bestia, el 666. Irán al mismo lugar donde irá el diablo, la bestia, el falso profeta. Allí irán todos estos que siguieron y sirvieron al anticristo. De esto nos habla la palabra de Dios en Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 8. Fíjense, Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, que todos estos seres humanos irán al mismo lugar donde es lanzado el diablo, la bestia, el anticristo, el falso profeta, el lago que arde con fuego y azufre, o sea, al infierno, y allí juntos serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, atormentados por toda
la eternidad. Bien, les invito a que volvamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, para leer en el capítulo 2, los versículos 6 al 7. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, 6 al 7. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Escuchen hermanos y amigos. Desde el tiempo del apóstol Pablo ya estaba en acción, ya estaba activo el misterio de la iniquidad, es decir, la actividad del anticristo, de la bestia, desde el tiempo del apóstol Pablo en el primer siglo. Cuánto más hoy su plan secreto de maldad ya está en marcha con más fuerza y evidencias. Solo falta que se quite de en medio lo que detiene a este hombre satánico, el anticristo. Y escuchen, y lo que detiene el advenimiento pleno del anticristo es el Espíritu Santo que mora en la iglesia del Señor Jesucristo. Escuchen, el momento que la iglesia sea arrebatada al cielo, cuando el Señor venga, el Espíritu Santo también saldrá de este mundo con la iglesia de Cristo. Y entonces se manifestará el anticristo para engañar a los que se pierden porque no recibieron a Cristo la verdad para ser salvos, y para hacer sufrir horriblemente a los hombres en lo que se conoce como la gran tribulación. Dice la Escritura que habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Bien, quiero dirigir en primer lugar unas palabras a los amigos. Sí, la única manera de escaparse de la influencia, de los ataques, de los sufrimientos que traerá el anticristo al mundo es siendo un hijo de Dios o siendo un discípulo de Cristo. Y para esto, ¿qué hay que hacer, amigo? Usted debe arrepentirse, es decir, usted debe considerarse un pecador delante de Dios. Usted debe creer en el Señor Jesucristo, recibir a Cristo como su Salvador personal, para que el Señor Jesucristo en su corazón lo salve, perdonando todos sus pecados, para que el Espíritu Santo entre en usted, cambie su vida, cambie su corazón, lo haga un hijo de Dios y un verdadero discípulo de Cristo. Solo los que se arrepienten, solo los que creen en el Señor Jesús y siguen a Cristo, son los que podrán salvarse de los embates, de los ataques y de todas las cosas malas que implementará en el mundo el anticristo, la bestia, esta obra de Satanás. Y por eso usted, amigo, arrepiéntase, reconozca que usted es un pecador delante de Dios, abandone su mala manera de vivir, abra su corazón a Cristo, reciba a Cristo como su Salvador personal y sígalo fielmente como tal. Y de esa manera usted será protegido o protegida
de los embates, de los ataques, de los sufrimientos y dolores que vendrán con la aparición del hombre de pecado, del anticristo, de la bestia, esta obra del mismo diablo, obra de Satanás. Y a nosotros los que ya nos hemos arrepentido y creemos en el Señor Jesucristo y seguimos, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda a nosotros los creyentes en Cristo Jesús e hijos de Dios, el Padre Celestial? ¿Sabe lo que nos queda? Y lo que debemos mantenernos fieles al Señor sin claudicar hasta el fin, para ser salvo de las arremetidas feroces del diablo y su instrumento de maldad, la bestia, el anticristo, que pronto se manifestará plenamente para instaurar su gobierno mundial satánico lleno de maldad y sufrimiento para los moradores de la tierra. En esta relación quiero leer en Mateo el capítulo 24 y el versículo 13. Dice Mateo 24:13: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El que en medio de la tribulación, de la persecución por causa del Señor, dice, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Vamos a la carta a los Hebreos y leamos en el capítulo 3. Carta a los Hebreos, capítulo 3, y leemos desde el versículo 12 al 14. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y escuchen, porque somos hechos participantes de Cristo, de la salvación eterna de Cristo, con tal que, noten, retengamos, ¿de qué manera? Firmes. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Qué cosa? Nuestra confianza del principio. ¿Se dan cuenta? Vamos a ser hechos participantes de la salvación de Cristo, y Cristo nos salvará de los ataques del anticristo, de la bestia, reteniendo firme hasta el fin nuestra confianza que en un principio de nuestra historia, de nuestra vida en esta tierra, pusimos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador eterno. Y vamos a una cita bíblica más, Apocalipsis, el capítulo 22, y vamos a leer dos versículos, el 17 y el versículo 20. Apocalipsis 22, 17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y el versículo 20: el que da testimonio de estas cosas dice, ¿quién es el que da testimonio de estas cosas? El Señor Jesús. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Que cuando el Señor venga, y que viene en breve y pronto, nos encuentre, ¿de qué manera? Nos encuentre, mis queridos hermanos,
reteniendo firme hasta el fin nuestra confianza que en un principio de nuestra vida cristiana pusimos en Él. Y al encontrarnos reteniendo con firmeza hasta el fin nuestra confianza que un día pusimos en el Señor y la mantenemos hasta cuando Él venga, ¿qué va a pasar? El Señor va a sacarnos de esta tierra y va a llevarnos a estar con Él en el cielo para siempre, sacándonos de las tribulaciones y de los sufrimientos que ocurrirán acá en la tierra por el accionar del diabólico anticristo o la bestia. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos en Cristo, a retener con firmeza nuestra confianza en el Señor Jesús como nuestro Salvador personal. Hay pruebas, hay tribulaciones, hay sufrimientos, sí que los hay. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que retiene con firmeza su fe en el Señor Jesús, hasta el fin, este será salvo. El Señor lo llevará, lo arrebatará para llevarlo a estar con Él en el cielo, viviendo con Él en bienaventuranza, en dicha, en paz y en gloria por toda la eternidad. Señor y Padre Celestial, muchas gracias por la asistencia tuya, Padre, por medio de tu Espíritu Santo a tu siervo y a todos nosotros en la predicación de lo que tu palabra nos ha indicado que debíamos decir sobre el tema que hemos tratado hoy día. Oh Padre Celestial, yo te ruego que aquellos que han escuchado esta palabra tuya y que aún no se han arrepentido de sus pecados, aún no han recibido a Cristo, aún no siguen a Cristo como su Salvador personal, que tu Espíritu Santo los convenza que son pecadores, los convenza de justicia y los convenza que hay un juicio de Dios al que ellos van. Oh Padre Celestial, que el Espíritu Santo promueva el arrepentimiento en ellos y la fe en el Señor Jesucristo para que sean salvos por el Señor Jesucristo. Y Padre Celestial, por nosotros, los que ya nos hemos arrepentido, los que ya hemos recibido a Cristo y seguimos a Cristo, Señor, que retengamos con firmeza todos los días de nuestra vida, nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador eterno. De tal manera que cuando Él venga, y viene pronto, nos arrebate y nos lleve a estar con Él en el cielo para siempre, en dicha, en gozo, en bienaventuranza eternas, Señor. Todo esto lo ruego y lo suplico con corazón sencillo y humilde, pero con fe en que tú escuchas la oración y respondes la oración. Lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez.